Bueno, en primer lugar, agradeceros a vosotros, a todos los directivos, tanto de AEMIM como de la Asociación Argentina y Brasileña, que son nuestras hermanas, como aquel que dice, y bueno, con la ilusión, ¿no?, de ver a todas estas hermanas, como digo, colaborando conjuntamente. Muchas gracias a todos los asistentes a esta actividad y a los que nos podrán ver en diferido. En primer lugar, bueno, Margarita ya me ha presentado, voy a presentar a los compañeros que me van a acompañar aquí en esta mesa. Son Francisco de Paula, profesor de piano en el Conservatorio Profesional de Música de Sevilla y también al frente de un servicio de atención psicopedagógica en el propio conservatorio. Psicólogo, por supuesto. También tenemos a Claudia Tello, psicóloga clínica, fundadora de la Asociación Mexicana de Psicología de la Música, que ha estado colaborando muchos años también en el Conservatorio de Morelia, que sabéis que es el conservatorio más antiguo, con más tradición en todo el continente americano. Y tenemos a Andrés López de la Llave, psicólogo y profesor en la Universidad de UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España, y director del Máster de Psicología y Música. Bueno, pues una vez presentados todos, quería transmitiros que nuestra intención es ser relativamente breves para hacer, digamos, la sesión lo más interactiva posible. Así que, bueno, yo como coordinador estaré lo más atento que pueda al chat, por si alguien quiere hacer la pregunta directamente incluso y conectar la cámara, que se sienta libre para interrumpir, entre comillas, y ayudarnos a interactuar, que el objetivo es un poco intercambiar impresiones. En ese sentido, la estructura de la sesión que habíamos pensado, como comento, son una breve exposición a partir de un planteamiento que voy a hacer, que es un poco a partir del título que hemos planteado, y a partir de esas breves intervenciones que podemos ir interactuando, pues vamos a ir llevando la sesión, confiando en dedicar suficiente tiempo al final, esperemos que más de 20 minutos, para que los asistentes puedan preguntar o criticar, ¿no? Tanto que predicamos un poco con el sentido crítico que estimamos que es imprescindible, pues bueno, que haya espacio para que realmente se pueda manifestar esto. Sin más dilación, porque veo a mis compañeros totalmente preparados, pues bueno, voy a iniciar un poco el planteamiento, como decía, sin perder más tiempo. Este título que hemos planteado de Buscando el Luthier Interior es una pequeña referencia a un título que no sé si a algunos les sonará. Hace referencia al título de un libro que fue relativamente famoso a finales del siglo XX, las últimas décadas, Buscando al héroe interior, de una autora, Carol Pearson, que se encuadra dentro de lo que es la psicología transpersonal basada en los arquetipos de Jung. Es un librito que, bueno, es bastante chulo y es bastante interesante, no es nada técnico, y la verdad es que si a alguien le atrae esta temática, pues creo que le puede interesar. Hablando de lo que es la psicología de las personas en general. Nosotros aquí vamos a hacer un acercamiento, no basado en arquetipos, pero sí mirando hacia adentro, ¿no? Porque bueno, digamos que somos conscientes de estas prácticas que él se estaba explicando súper bien, y enhorabuena, que se me ha olvidado dárselas al principio con toda la presentación. Todas estas prácticas, digamos, de la tradición de conservatorio está como muy enfocada al exterior, a la performance, al resultado, a que técnicamente obedezca a una serie de parámetros de afinación, de respeto al texto, bueno, el contenido, digamos, ¿no? Pero tal vez no es no se merece, o por lo menos no se dedica la atención suficiente hacia adentro, ¿no? Hacia qué está pasando en el intérprete, en los intérpretes, cómo lo viven, cómo lo experiencian y cómo se preparan para, digamos, una actividad que sabemos que es tan exigente y donde influyen tantos parámetros. Entonces, sin más introducción, quería plantear la pregunta inicial, que sería algo así como, ¿realmente estimáis que es necesaria la psicología en la actividad musical, en la enseñanza, en los conservatorios, en lo que es la vida musical? Y le doy la palabra, por ejemplo, a Claudia Tello. Hola, Claudia. Hola, hola, buenos días, buenas tardes para ustedes. Es un gusto estar en este panel, pues
con estos grandes profesionales, Basilio, Paco y Andrés. Muchas gracias. Y pues bueno, respondiendo directamente a la pregunta, obviamente es necesaria la psicología en los conservatorios, y tomando un poco de referencia a esto del luthier, es justamente, ¿no? Somos este luthier que necesitamos en los conservatorios. Nosotros también necesitamos reparación, nosotros también necesitamos revisión de nuestro instrumento, ¿no? Muchas veces nosotros somos el instrumento en el caso del canto, en el caso pues de cualquier instrumento. También nuestro cuerpo tiene una función esencial, nuestras emociones tienen una función esencial en la interpretación. Y la verdad que mi experiencia acá en México con respecto a las escuelas de música, pues no es algo que se ha tomado mucho en cuenta. Y pues había de repente en el conservatorio grandes intérpretes, grandes músicos que no podían avanzar por la parte emocional, ¿no? Entonces definitivamente es importante. Yo acá en México le digo, es que los psicólogos somos como mecánicos, ¿no? No sé, a lo mejor es un término mucho más relajado, pero sí, somos mecánicos y a veces no nos conocemos, no sabemos ni qué pasa en nuestro interior, no sabemos qué pasa en nuestro cuerpo. A veces una pregunta tan simple como, a ver, respira profundo, siente tu cuerpo. Ay, es que no siento nada. Y digo, ¿quién va a tocar, no? ¿Quién va a sentir? ¿Quién va a comunicar qué es lo que está sucediendo? Entonces, sí, creo que tenemos muy poco conocimiento, desafortunadamente, de nosotros mismos. ¿Y quién va a estar en el escenario? Obviamente nosotros. Entonces, yo me voy en un tema súper básico, que es la conciencia de lo que somos. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Siempre les pregunto a los chicos cuando llegan, ay, maestra, estoy nervioso. A ver, ¿ya desayunaste? No, pues no. Ah, bueno, pues por ahí podemos empezar, ¿no? Ya hiciste actividad física, ya meditaste, ¿cómo andas emocionalmente? Ah, ya entendí, ¿no? Entonces, todas esas cosas que parecen tan simples o tan básicas, a veces no las tenemos tan naturalizadas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la psicología es esencial en los conservatorios. Ujú. Muchas gracias, Claudia. Bueno, pues le cedo la palabra a nuestro querido colega Paco, si está disponible. Hola, Paco. Está disponible, sí. Bueno, Adelante. Bueno, quiero lo primero dar las gracias a los organizadores del Congreso, a Elsa Perdomo Guevara y a la actual presidente de AEFMIN, a Inés Brucet y el resto de miembros del comité científico y el comité organizador que han hecho posible que podamos disfrutar de este Congreso. Y quisiera tener también unas palabras en brasileño, aunque no es mi idioma, pero boa tarde, buen día a todos los congresistas, panelistas y participantes de este primer Congreso Iberoamericano de Psicología Musical y Cognición Musical. Dicho lo cual, y continuando con la pregunta que nos ha introducido Basilio de si es necesaria la psicología en los conservatorios, y tal como él mismo reflexiona, si preguntamos a cualquier músico acerca de cuáles son los elementos más importantes a la hora de hacer música, es posible que nos hable del estudio que es necesario, tan concienzudo, de las miles de horas de práctica para llegar a desarrollar una necesaria habilidad técnico, instrumental, interpretativa, pero es poco probable que nos hable de sí mismo. Y realmente, en el libro de Ackerman, Browen Ackerman, Sound Practice Health Handbook,
que además, por cierto, tuvimos la suerte de tenerla, es una de las principales conocedoras y expertas en salud psicológica del músico, junto con Diane Kenny. Y como decía, tuvimos la suerte, el privilegio y el honor de tenerla en Madrid en las jornadas internacionales y universitarias que organiza la UNED, que organiza Andrés López de la Llave y Basilio en esta jornada, en nuestro máster. Ella misma, en la introducción de este libro, se hace la pregunta, comienza con el título, tú eres tu propio instrumento. Y ciertamente falta o se ha evidenciado hasta épocas, años recientes, décadas recientes, una ausencia de una reflexión en el músico acerca de que realmente lo más importante, el primer elemento que hay que afinar para que todo lo demás, como decía también Claudia Tello, pueda funcionar en el escenario y en el proceso también del estudio instrumental, lo más importante es estar afinado uno mismo. Y el rendimiento el rendimiento en la práctica y la excelencia en la interpretación musical hace referencia precisamente a que la mente del músico tiene que funcionar a un nivel muy sofisticado para alcanzar este óptimo rendimiento. Esto nos ha llevado a que se considere a los estudiantes de música, sobre todo los que se encuentran en los cursos, los últimos cursos del grado profesional y en el superior, como, como deportistas de alto rendimiento. Bueno, de hecho, la psicología de la música, ya sabéis que lleva, con respecto a la psicología del deporte, va a la saga de la psicología del deporte y nos lleva aproximadamente unos 30 años de ventaja de investigación y sobre todo de trabajo de campo, Y de hecho ya se les dice a los músicos que son atletas de los músculos pequeños. Y si le preguntas a la mayoría de los músicos cómo cuidan su instrumento, te van a decir que a su instrumento lo cuidan con mucho mimo, con mucho cuidado. Es posible que no te digan lo mismo de sí mismos. Es decir, afinar el cuerpo y la mente, como decía también Claudia, afinar el cuerpo, somos los que nos conducimos, la triada ejercicio físico, sueño, alimentación es fundamental para iniciar cualquier proceso. Pues como decía, afinar nuestra mente es tan importante como afinar nuestro instrumento y evitar precisamente posteriores problemas de salud física y mental. Es decir, como dice también Browen Ackerman, la mente es una interfaz y una parte integral de su instrumento y tiene que funcionar en una sinergia perfecta entre el instrumento y la mente del intérprete. El bienestar psicológico, y eso también lo sabe la psicología, lo sabemos de la psicología del deporte, el bienestar psicológico es el que proporciona la base para todo desempeño humano de élite. Y por tanto, el trabajo musical de los estudiantes y de los músicos en general es muy exigente, y eso también lo sabemos, es muy exigente a nivel físico, pero también a nivel psicológico. Y en consecuencia, los músicos requieren de estrategias que sean activas para gestionar de forma óptima toda esta carga de trabajo ocupacional, de estudio, de práctica, etc. Es decir, desde un punto de vista meramente preventivo y de salud psicológica, resulta conveniente el conocer cómo funciona nuestra mente durante ese proceso de aprendizaje y en la interpretación con objeto de prevenir los posibles problemas de salud física, que podríamos hablar también luego de la salud, de salud psíquica, quiero decir, de la salud mental del músico, podríamos hablar posteriormente,
como decía, para prevenir los posibles problemas de salud y comprender mejor las formas de ayudar al músico en las circunstancias o en las situaciones por las que necesariamente va a pasar a lo largo de su trayectoria formativa y académica. Daos cuenta que no sé cómo es en otros países, pero aquí en España sabéis que no existe otro nivel formativo como el de la enseñanza en los conservatorios que permita estar con un profesor, con el mismo profesor, 10 años seguidos. No existen otros niveles de la educación en general la circunstancia de que un alumno comience con 8 años y acabe con 18 años con el mismo profesor. Es decir, que por supuesto, aunque la pregunta es un poco retórica y esa es la idea, ¿no? Pero es dar la justificación desde la investigación y desde lo empírico de las personas que ya empezamos a trabajar de una manera reglada en el ámbito de los conservatorios, entendemos y vemos las necesidades que detectamos, las carencias, las demandas del profesorado y los problemas existentes en este tipo de enseñanzas. Así que, obviamente. Muchas gracias, Paco. Bueno, pues a ver qué nos dice Andrés. Andrés, ¿listo? El micro. Ahora sí. Sin audio, sí. Muchas gracias, Basilio. Oye, quería dar las gracias también a las personas que han organizado el congreso, especialmente a Elsa Perdomo, que fue además la que me llamó por teléfono para decirme que participara. Muchas gracias por considerarnos de interés y a todos los que estáis atentos y a mis compañeros que acabáis de intervenir, a Claudia, a Paco y a Basilio. Preguntaba Basilio si consideramos necesaria la psicología en el conservatorio. Pues no sé, la verdad, no sé qué decir. La verdad, no sé qué decir. Bueno, a ver, una necesidad es algo que cuando no se satisface genera la muerte del individuo, del ser que no satisface esa necesidad. Así que necesario, vamos, no de la psicología, sino de los psicólogos. Si la pregunta fuera necesidad de los psicólogos, sería que necesario, no. Porque conservatorios existen desde siempre y ha habido mucho tiempo que no ha habido psicólogos. Necesario no, pero yo creo que la palabra no es necesario, sino si sería bueno, contribuiría a la mejora de todos los que están en el contexto formativo, en fin, otro tipo de cosas. Y si la pregunta fuera si la psicología es necesaria, pues también hay que decir que es una pregunta que se contesta por sí. Es que no es que sea necesaria, es que está ahí. O sea, lo psicológico está en cualquier contexto en el que un ser humano desarrolle su comportamiento. Entonces, en los conservatorios la gente hace cosas en su diferente rol. Pues eso es psicología. Psicología es lo que se hace. Así que está presente, pero no de una forma profesional todavía. De hecho, lo que yo sé es que los psicólogos que estáis trabajando en conservatorios haciendo psicología como psicólogos, también trabajáis como profesores. De hecho, vuestra plaza es de profesor. O sea, no me consta, nada más que un par de situaciones en España, que haya psicólogos contratados como psicólogos directamente en el conservatorio. Y cuando los hay, si los hay, no provienen de la psicología de la música, sino de la psicología educativa. Es el camino de la psicología de la educación la que lleva a los psicólogos a los conservatorios, que son centros educativos. En ese sentido, yo creo que cada vez se hace más patente la idea de que sería bueno que psicólogos profesionales formados en psicología de la música trabajen en los conservatorios, porque tendría no solamente efectos preventivos que mencionaba Francisco de Paula. Paco decía y ha enfatizado la importancia que tendría utilizar herramientas y estrategias psicológicas en el trabajo que se lleva a cabo en los conservatorios, porque tendría unos notables beneficios preventivos de problemas mentales, incluso también de problemas físicos, como bien mencionaba él.
pero a mí me parece poco. O sea, yo creo que los psicólogos no solamente se tienen que ocupar de los trastornos o de prevenir los trastornos, eso es estar mirando a lo malo. Es como si pudiéramos mirar en dirección hacia lo malo para tratar de ayudar a la gente que está en la situación mala y sacarla de ahí para que esté bien, o mirando a lo malo también para impedir que la gente salte a lo malo. Eso es la prevención y la asistencia. Pero yo creo que la labor del psicólogo profesional, que es a lo que yo estoy contestando, si sería bueno que hubiera psicólogos profesionales como profesionales de la psicología de la música en los conservatorios, la labor del psicólogo de la música en el conservatorio se quedaría corta si solo se ocupa de hacer labores preventivas. Hay que hacer otras labores. O sea, el conservatorio tiene la misión de formar buenos profesionales de la música en la interpretación en todos los ámbitos en los que se manifiesta el músico, ¿no? Entonces, no solamente hay que prevenir que esos profesionales tengan problemas mentales asociados a su profesión, o sea, sería como enfermedades laborales. No solamente se trata de trabajar desde el ámbito preventivo laboral de enfermedades laborales, sino que la psicología de la música, el psicólogo de la música trabajando en un conservatorio tendría un amplísimo campo en el que podría trabajar para mejorar la capacidad expresiva y la capacidad artística, el bienestar del propio músico y el bienestar de la gente que le oye. Es decir, no solamente hay que centrarse y pensar en la psicología como se pensaba hace 20 años, que la psicología era y los psicólogos eran a los que iba la gente cuando estaba mal de la olla, ¿no? Cuando tenía problemas mentales o problemas de ansiedad o problemas de algún tipo o quería no tenerlos. No, hoy la psicología se ha mostrado como lo que se llama psicología positiva, ¿no? Se ha mostrado como una ciencia que es capaz de ofrecer herramientas y ayuda a las personas sanas, perfectamente sanas, pero que quieren mejorar. Entonces, el psicólogo y la psicología en el conservatorio no solamente deberían centrarse en eso, que sería poco, ya digo, porque solamente, yo que sé, a lo mejor el 40% de los que están en un conservatorio tiene problemas mentales o hay que hacer prevención, pero hay un 60% a los que no llegarían. Pero es que ese 60% que están bien, que son buenísimos, todavía pueden mejorar. Entonces, hay que pensar en la psicología de la música como una herramienta, como un conjunto de herramientas en el psicólogo de la música, como un profesional que puede ayudar a mejorar la capacidad expresiva, la capacidad creativa, y también el bienestar y también prevenir las cosas, porque cuando se hacen labores de este tipo que se denominan de promoción, en este caso no de la salud, sino de promoción de las habilidades del músico, también se está haciendo prevención. Es decir, la promoción, trabajar con personas sanas, hace que las personas sanas, los músicos sanos, los estudiantes sanos, sean mejores músicos, mejores estudiantes y además, al hacerlos mejores, hacemos la labor preventiva. Entonces, me gustaría destacar eso. No es que esté desdiciendo lo que decía Paco, ¿no? Estoy yendo un poco más allá. Es decir, intentando no quedarnos en lo que es lo que la verdad sería convincente a la hora de decirle a las autoridades que contratan en los conservatorios. Es que es como muy convincente. Es que así prevenimos problemas. Tú fíjate la cantidad de problemas de ansiedad que hay. Pues sí, efectivamente, a lo mejor eso es más convincente, pero para nosotros, para los psicólogos, creo que hay que abrir un campo más allá, una ventana más grande y empezar a hablar del trabajo de los psicólogos en los conservatorios más allá de resolver problemas. Hay que no resolver problemas, sino abrir campos. Y Paco, tú mismo estás trabajando ahora en una cosa que es la mejora de la experiencia escénica. Eso tendrá un efecto preventivo, pero además de ese efecto preventivo tiene el efecto de mejorar a la gente que está bien. No sé si luego podrás comentar algo de esto. Y no sé si más o menos he contestado, Basilio, a lo que me preguntabas. Sí, sí, muy bien. El tema, yo intentando aunar un poco las aportaciones que habéis hecho, es que pese a las matizaciones, digamos, que admite la pregunta y pese a toda la riqueza de posibilidades que hay, todas las exigencias que ha planteado a nivel mental Paco, ¿no? que tiene el músico, tanto a nivel amateur, profesional, etcétera. Digo porque a nosotros nos puede parecer muy obvio, muy evidente
el tema de que la psicología o el psicólogo sea imprescindible en la actividad musical, pero nos podemos encontrar con cierta frecuencia, con cierta facilidad a personas que no admitan esto. Y creo que es importante este punto de partida porque nosotros que estamos aquí dentro debemos ser capaces de entender este hecho, entender que existe todavía una mentalidad artística más allá de lo puramente profesional, un poco en línea con la narrativa que comentaba Elsa en su ponencia anterior, que un poco impide ver estas cosas, ¿no? Entonces, es importante, como digo, que sepamos explicar tanto esas posibilidades en positivo, de las que también vamos a hablar, como plantea Andrés, como también las necesidades y las urgencias de los problemas que existen y que son innegables, como podríamos decir, en lo que es la realidad de la práctica del aula. Entonces voy a retomar la metáfora que me ha gustado mucho, la de Claudia, del mecánico y el coche. Vamos a intentar seguir esa metáfora en línea con la del luthier, ¿no? ¿Qué creéis que sucede, ¿no? Cuando un alumno o un profesor, digamos, que va en el coche y aparentemente tiene problemas en el coche? Porque claro, si no dispone de conocimientos de mecánica, se parará el coche y abrirá el capó y todo lo que verá allí para él es desconocido. Entonces, ¿qué capacidad tiene él, pregunto, para poder solventar? De otra manera, ¿qué problemáticas, digamos, más cercanas, más urgentes creéis que están encima de la mesa, precisamente porque los psicólogos, la psicología, no ha entrado todavía todo lo que tal vez debería? Os abro el turno. A mí antes de contestar directamente a la pregunta, hay una cosa, y es que muchas veces los músicos, por su propia experiencia en otros contextos, desarrollan habilidades para resolver esos problemas. Es como si tú has vivido cerca de un taller mecánico o no, o sencillamente te ha interesado eso, y entonces pues vas en el coche y efectivamente se para y no llamas al mecánico. Tú mismo te bajas y haces una primera evaluación, incluso, pues yo qué sé, dice, esto ha sido la batería, entonces lo empujas y arranca el coche, ¿no? O sea que hay veces, y eso es también hay que destacarlo, hay muchas veces que las cosas las puede solucionar el propio músico sin necesidad de un profesional, porque lo bueno que tienen los músicos, igual que decía Paco también, los atletas, es que son personas que desarrollan también habilidades para resolver esas cosas. Entonces, muchas de las cosas las pueden resolver seguramente ellos mismos. Eso en cuanto a la solución de problemas. Por eso yo insistía en la importancia de la promoción, porque ahí sí que es donde más podemos ayudar. Pero perdona el inciso y ya dejo que contestéis a la cosa. Claudia. Bien, bien. A mí me gustaría comentarles un poco cómo inició este proyecto en el conservatorio. Hace más o menos 14 años yo llegué al Conservatorio de Las Rosas, pues queriendo estudiar canto. Inmediatamente se dan cuenta que soy psicóloga y parecía como una abejita en la miel, ¿no? O sea, todos así de, hay una psicóloga. Y empezaron a llegar los casos y, oye, ¿me puedes apoyar? ¿Y me puedes apoyar? Y bueno, al grado de que se empezó a dar un proyecto ya del primer departamento de psicología de la música, eso fue hace 14 años, inició. Entonces yo llegué ahí como psicóloga e inmediatamente vi las necesidades. De hecho, mi maestra de canto empezó directamente con su necesidad, ¿no? Empezó afónica y yo como psicóloga dije, pues vamos a empezar a trabajar algunas cosas y bueno, obviamente tuvo un efecto muy positivo. Entonces, ahora sí que sobre las necesidades de los músicos fui creando este departamento y la verdad quedé muy satisfecha. Ahorita estoy de break porque tuve un bebé, pero la verdad es que fue un proyecto precioso y a mí me gustaba mucho hacerles un diagnóstico a los músicos cuando llegaban y ver como sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, inmediatamente era, cuando llegan los alumnos, es uno por uno meterlos a la oficina y decirles, a ver, yo encuentro esto de ti, estas son tus fortalezas, quiero que las tomes en cuenta, quiero que te des cuenta de todo lo que tú tienes, de todo lo que puedes aportar y también quiero que veas tus carencias.
estas son tus debilidades y también te quiero decir que las podemos trabajar, que las puedes trabajar por fuera o que supongamos que es una situación que no necesariamente es de psicología, también que la tengas presente. Y me decían los chicos, es que, ay, bueno, a lo mejor es un poco fuera de contexto por los países, pero me decían, es que pareces bruja con bola mágica, ¿no? Porque ves todo lo que tenemos. Y yo, no, 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 o sea, es que es algo que tú deberías de saber de ti mismo, ¿no? Entonces, a mí ese trabajo se me hacía muy bonito el poder llegar y decir qué es lo que tenemos aquí, con qué vamos a trabajar. Incluso hacíamos algunos cambios de especialidad desde el inicio. No sabes que tú tienes una personalidad muy súper expresiva, tú necesitas explotar con tu intensidad, deberías de irte para este instrumento, deberías irte para el otro. Y se hacía algo muy, muy bonito porque era tener la personalidad como al máximo. Y después de ahí, bueno, íbamos planteando diferentes materias. Yo tenía una materia que se llama Desarrollo Personal para la Formación Musical y trabajábamos, sí, justo desde ahí, desde la mecánica, el autoconocimiento, el cuerpo, trabajábamos bioenergética. Yo trabajo mucho desde la terapia psicocorporal. Entonces trabajábamos justo esta expresividad física, ¿no? ¿Cómo sientes en el cuerpo esta pieza? ¿Desde dónde viene la afinación, no? Entonces yo siempre he dicho en el conservatorio, las emociones están al servicio de la técnica, ¿no? Entonces, bueno, en estas materias hablábamos de todas las emociones, de la expresión, y hacíamos que estas no fueran un tabú, porque al menos acá en México la expresión de emociones todavía es un tabú. Todavía da pena llorar, todavía da pena gritar, todavía da pena enojarse. Y para mí era, no, 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 o sea, las emociones son parte de la interpretación y si quieres tocar el piano y estás triste, llora tocando el piano. Y si estás enojado, enójate tocando en lo que tú eres en el instrumento. Y bueno, obviamente había muchos maestros que no aceptaban la psicología, que era como una amenaza, ¿no? Porque era, deja las emociones fuera del salón. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos dejar las emociones fuera? Las emociones son parte de nosotros. Entonces, las emociones están ahí para ti. Siéntelas, vívelas y que no te dominen las emociones. Son para la expresión artística. Entonces, bueno, yo quería contarles un poco cómo empecé este proyecto y las materias que se han ido dando a mí se me han hecho muy bonitas. Otra de las situaciones que promoví mucho fue la actuación escénica como cualquier cosa, como de toca todo el tiempo y concierto ahorita y concierto al rato y conciertos que sea como algo muy familiar, ¿no? ¿Y qué vas a expresar? ¿Y qué nos vas a decir? ¿Y qué nos vas a contar con tu interpretación? Y bueno, son mil cosas que quisiera decir, pero en resumen es contarles un poquito pues de lo que hice en este proyecto y, y bueno, las cosas que funcionaron de manera maravillosa. La verdad, estoy muy orgullosa de este proyecto. Muchas gracias. A ver qué nos cuenta Paco. Bueno, yo la verdad es que después de lo que ha comentado también Andrés y Claudia, lo han dejado bastante claro. Yo estoy también bastante alineado, muy alineado con lo que decía Andrés en el sentido de la promoción de la salud. Y es cierto que una de las particularidades que a veces en la psicología, en la propia psicología, nos centramos es en la solución de problemas, en la de apagar fuegos que nos vamos encontrando en la práctica, pero sí es cierto que la promoción de la salud es la mejora de todo el colectivo y es atender realmente a toda la población y no solamente a aquellas personas que por las circunstancias pues tengan determinadas dificultades o problemáticas. Y en referencia al programa que ha comentado Andrés, efectivamente nosotros estamos llevando a cabo un programa que está encaminado a la mejora de la experiencia musical y escénica. Y es curioso porque en ese programa hablamos de determinantes que mejoran esa experiencia y hablamos de 4 determinantes que la investigación nos ha puesto encima de la mesa. Uno de ellos son los determinantes físicos,
que tengas los determinantes físicos serían, por ejemplo, que tengas una saludable higiene de sueño, que tengas una nutrición y un equilibrio nutricional que te permita también abordar las demandas del día, las exigencias tanto físicas como mentales, o que estés en forma. Sabemos que para tocar un instrumento o para afrontar una serie de actuaciones o incluso un recital solo, es necesario estar físicamente también en forma y eso es uno también de los determinantes. Otro de los determinantes, hablamos de determinantes musicales. Esos determinantes musicales son, por ejemplo, la modalidad o el grado de maestría que he desarrollado con respecto a la pieza que voy a interpretar, con respecto al repertorio, si está al límite de mis habilidades técnico-interpretativas o está por debajo, cómo he estudiado yo la obra, cómo la he integrado, ese proceso de aprendizaje, de atención. Me he dado cuenta que eso también viene de la psicología del deporte, cuando se habla de la ratio de ensayo o práctica y competición. A lo mejor hay una ratio de 180 ensayos y antes de la competición, o 90 ensayos antes de la competición. En el conservatorio, si yo hablo de mi caso en particular, en el grado elemental, yo me lo tiré sin hacer una audición pública, con lo cual he acumulado muchos ensayos sin tener ninguna experiencia. Eso cuando llega el momento de la puesta en escena, pues como el no haber tenido la práctica de enfrentarte a una situación estimular totalmente diferente, porque pasas de la zona de confort, del estudio en donde tú te encuentras seguro, de una habitación o de un aula con el profesorado, a un espacio que desconoces, una situación de luz, de temperatura, de silencio. El silencio también ahí es importante, etcétera. Pues es algo a tener en consideración y en cuenta, esa ratio de frecuencia de ensayo-actuación. Eso entra dentro de los determinantes musicales. Otro de los determinantes son los determinantes situacionales, el grado de conocimiento previo que tengo de la sala en la que voy a actuar, o incluso pues, las condiciones físicas de esa sala. Pero el elemento clave son los determinantes psicológicos. Algunos de los aspectos ya lo ha mencionado también Claudia. Estamos hablando de que lo más complicado a la hora de interpretar una partitura no es lo que está escrito. Lo más complicado a veces es la frustración que yo encuentro con la música, con el instrumento, porque no me sale la pieza. La necesidad que tengo de organizarme en el estudio, la dispersión que tengo, la falta de concentración o la dispersión que tengo durante el estudio que hace que no se fije el conocimiento y que cuando vaya a tocar se caiga lo que parece que me sabía. La idea que yo tengo de mí mismo como músico, lo que es el autoconcepto musical, que va a determinar una cosa tan sencilla como que tenga el pensamiento, el arrojo o la idea de abordar una determinada obra. Si sé que que no soy capaz de correr, pienso que no soy capaz de correr 10 kilómetros, aunque me estoy entrenando todos los días, pues difícilmente me voy a apuntar a la carrera. O lo que es las propias gestiones, la gestión de las propias emociones, tanto en el estudio como luego a la hora de la interpretación, la audición, el concierto, etcétera. Es decir, esos determinantes musicales que, por cierto, Andrés López de la Llave y Mari Carmen Perellantada, en su libro Psicología para Intérprete Artístico, ya del año 2004, hablan de determinantes psicológicos para la actuación artística exitosa. Y ya hablan de la importancia de la memoria, de la importancia del control de la activación fisiológica, ya hablan de la importancia de la atención, del locus de control, etc. Esos determinantes psicológicos es con lo que nos encontramos, que son los que determinan, los que no está escrito, como decía, eso es lo que no está escrito en la partitura y que es lo que en mayor medida determina el resultado final.
en la mayoría de los casos. Pues siguiendo con el símil que poníais del vehículo que tiene algo que falla y que se puede parar, eso es cierto, se puede parar o porque no le echas gasolina, que es como decía Claudia, pero es que tengo nervios, pero tú has desayunado bien, tú has dormido bien, es que claro, si vamos por la vida, y yo una cosa que también me la autoaplico, la intento autoaplicar porque consejos doy que para mí no tengo, se dice aquí en España, es algo que los psicólogos también tenemos que autoaplicar, ¿no? Si tú te conduces por la vida de una forma dispersa, de una forma poco reflexiva, como decíamos al principio, de forma poco reflexiva, pues es como el que va con el coche y se le va a parar y el copiloto le dice, chiquillo, para y echa gasolina que se te va a parar. Y dice, no, es que no me da tiempo. Es que, chiquillo, para, que es que se te va a parar y va a ser peor. Pues efectivamente. Hablando de esta metáfora, yo estaba pensando cuando decías, ¿qué elementos se encuentran que pueden hacer que el vehículo no funcione correctamente? Bueno, una de las cosas que hace que no funcione ya no es solamente las posibles dificultades que se encuentran dentro, como cuando coge el vehículo querer ir a 2 sitios a la vez. Eso es muy complicado. Y eso es cuando tú coges tu vehículo o vas en una dirección y tiene unas consecuencias emocionales, conductuales, musicales, personales, o vas en otra dirección y tiene otras consecuencias. Tener clara la opción que yo elijo es determinante también para el resultado. Leía hacía poco en un libro que se llama El poder de elegir, o el arte de elegir, que decía que lo que te sucede no sea lo que determine tu vida, sino lo que tú decides hacer con lo que te sucede. Y en ese aspecto, la labor del psicólogo puede ser la de un facilitador de herramientas o de posibilidades que le permitan al estudiante y al músico tener la posibilidad de elegir. Porque a veces lo que yo me encuentro es tanto en el servicio de atención psicológica al alumnado como en el programa que llevamos a cabo para la mejora de la experiencia musical y escénica, es que el torrente de situaciones y circunstancias que rodean la vida del músico es las que arrastran al estudiante, arrastran a la persona y a veces es que no sé qué hacer o cómo hacer. Y en ese sentido, ahí es donde veo que es fundamental la labor o el servicio que la psicología puede prestar a la actividad musical. Muy bien, Paco. Bueno, pues a partir de aquí yo voy a abrir ya el espacio a todos, Miriam, Miren, Miquel, María Victoria, Juan Félix, hasta Elsa, Margarita, cualquiera que quiera participar o que escriba el mensaje, que yo estoy atento, o que directamente participe, que estamos abiertos a esto. Entonces, bueno, empleando este sentido crítico por el que abogaba desde... Yo puedo decir una cosa más, sí, que creo que falta. O sea, entre todo lo que habéis dicho, se ha presentado un contenido que recoge todo, pero falta solo una cosa. Yo creo que de todo lo que se ha dicho solo falta una cosa que no se ha dicho. A lo mejor faltan más que se me van, ¿no? Pero hay una que no se ha dicho. Y es que las herramientas psicológicas no son propiedad de los psicólogos. No solo las pueden utilizar los psicólogos. Es decir, hay que tener bien claro que la psicología puede estar, las herramientas psicológicas pueden estar en los conservatorios incluso aunque no hubiera psicólogos. Que no es deseable. O sea, no es deseable que no haya psicólogos, pero sí que es deseable que los profesores, los gestores, los directivos sepan un poco de psicología también, porque hay herramientas psicológicas que son como sin receta, son como los fármacos sin receta, que no es necesario que haya un profesional detrás que respalde ese tipo de tratamiento. Entonces, yo creo que es muy importante que los profesores se conciencien ya no solo de demandar que contraten psicólogos aquí porque va a ser muy bueno, esto va a ser fenomenal, sino que también tienen que preocuparse de formarse en psicología, no para actuar como psicólogos, no, tienen que seguir actuando como profesores, tienen que seguir actuando como su profesión, pero
pueden mejorar su capacidad de trabajo y su rendimiento como profesores utilizando herramientas psicológicas. Y de esa manera van a poder prevenir, por ejemplo, problemas de ansiedad escénica, van a poder favorecer experiencias de flow, que es otra cosa que también hemos trabajado. Laura, no sé si está por ahí, puede comentar si quiere cómo se pueden fomentar experiencias de flow desde utilizando estrategias psicológicas, pero sin necesidad de ser psicólogo. Es decir, hay que tener en cuenta que la psicología no es exclusiva de los psicólogos. Las herramientas psicológicas, hay algunas que ahondan en temas emocionales más sensibles o más profundos y que requieren una formación específica y un adiestramiento específico en psicología, ¿no? Pero hay muchas técnicas psicológicas, las basadas sobre todo en el condicionamiento operante, que pueden beneficiarse muy en mucho cómo manejar no sé, un grupo, cómo puede manejar un director de orquesta a su grupo de una forma más eficiente teniendo herramientas psicológicas, o cómo puedo favorecer, yo qué sé, el interés, la motivación, la autoconfianza de mi alumno, entendiendo qué es la autoconfianza. Si no sabes lo que es la autoconfianza, pues no vas a poder ofrecerle, como decía Paco, experiencias de éxito y de fracaso controlado para mejorar. Es decir, se nos había olvidado, yo creo, enfatizar la importancia que tienen las herramientas psicológicas, ya no solamente usadas por el psicólogo, sino también por los profesores. Por eso, en el servicio de psicología de Sevilla, o en el que dirige Basilio, o en lo que está haciendo Claudia, supongo que tendréis en cuenta la formación de los profesionales en técnicas psicológicas para ir mejorando. No se trata de que se dediquen a eso, ¿no? Pero el psicólogo que está ahí tiene que estar soltando pildoritas todo el rato y ayudando. Es como en la psicología del deporte el trabajo psicológico del entrenador. El entrenador no hace de psicólogo, ¿no? Pero también tiene que saber un poco de psicología. Y me parecía que valía la pena también tocar este punto. Sí, voy a retomar tu tema y enseguida le doy la palabra a Elsa, que está ahí expectante. Pero quería contestar a Miquel, que nos pregunta si hay datos sobre el porcentaje de conservatorios profesionales superiores que tienen psicólogos en sus plantillas. Bueno, hasta donde sabemos, pues está como buque insignia, digamos, los conservatorios profesionales de la Comunidad de Madrid. Y luego ya pues son servicios, digamos, más accesorios, complementarios, tipo servicios de atención al alumnado y ese tipo de servicios, hasta donde sabemos, o los que, bueno, hemos montado, digamos, por iniciativa propia en Sevilla, Valencia, o incluso las actividades que Elsa lleva a cabo, digamos, esporádicamente en algunos de los centros. Todo esto está un poco explicado en el artículo de Papeles del psicólogo, que publicamos de psicólogos en los conservatorios de música. O sea que, Miquel, yo creo que ahí tienes, digamos, la fuente con las referencias legales exactas y tal. Pero sí quería retomar el hilo de Andrés porque me ha parecido interesante y yo iba a ir un poco en esa línea, porque el mensaje este de que los profesores o incluso los alumnos puedan resolver por ellos mismos muchas problemáticas a las que se enfrentan es un mensaje que hay que matizar muy bien, porque ahí estamos presumiendo y estamos asumiendo que estas personas tienen, digamos, esas recetas básicas basadas en la ciencia, basadas en lo que es la psicología. Normalmente esto no sucede. Esta es la realidad. Normalmente estas personas, en su mayoría, no tienen esta formación y por eso exige el tema de la psicología positiva. La psicología positiva sí, pero con el asesoramiento partiendo de lo que es la ciencia y la psicología. Porque es que si no caemos en el efecto este de la automedicación, que es tan peligroso, con el clarísimo ejemplo que creo que todos vais a comprender inmediatamente de los betabloqueantes, en nuestro ámbito, tan defendidos en determinadas áreas y bueno, tan delicados en otras, ¿no? Es decir, los alumnos pueden o los profesores pueden creer que por el tema de la exposición y meramente por el efecto de acumulación de las exposiciones pueden resolver el tema de la ansiedad escénica. Puede ser que en algunos casos se mitiguen esos niveles de ansiedad, pero eso no significa que se esté afrontando, que se esté, digamos, desarrollando esa persona a nivel psicológico, a nivel interno, a nivel de autoconfianza, como muy bien decía Andrés. Entonces, hay que matizar muy, muy bien esto, para que, digamos, nos aseguremos de que las bases
científicas, psicológicas, están marcadas porque si no, lo que surge a partir de ahí es una como autosuficiencia de que el maestro, por ser maestro y tener la experiencia que tiene, ensayo-error / teorías implícitas, para quien le interese esa área de investigación, le es suficiente y no necesita de psicólogos ni de psicologías que le aporten nada. O sea que es como que es un terreno en el que es fácil desviarse hacia caminos que no llevan al mismo sitio. Y abro el debate. Adelante, Elsa. Sí, no, me parece súper, muchas gracias por este panel súper interesante y quería comentar justamente sobre el tema que abordó Andrés. A mí me parece que es súper importante que en la formación del profesorado haya estos rudimentos de psicología y también que en la selección del profesorado no esté tan basado exclusivamente en lo que es tocar bien un instrumento o saber mucho de música, sino que también estén todos estos factores humanos. El profesor tiene que importarle el ser humano. Porque yo lo que me pregunto es, como mencionaba Paco, ¿no? Es decir, en nuestros conservatorios es el único ambiente o de los únicos donde un niño puede tener durante años y años y años el mismo profesor. ¿Qué puede hacer un psicólogo para contrarrestar el efecto de un profesor que esté descuidando la salud y el bienestar de un niño durante todo su periodo de formación? Entonces, el rol del profesor es tan, tan importante que creo que en la formación del profesorado tiene que estar incluido el cómo prevenir todas estas problemáticas, por lo menos rudimentos, y cómo favorecer que la persona se sienta feliz, que la persona se sienta confiada, que la persona se sienta motivada. Esto no quiere decir asumir el rol del psicólogo, pero quiere decir no solo conocer lo que enseña, sino el recipiente con quien está actuando y sus necesidades y sus características. Creo que es fundamental que el profesor tenga una formación en los dos aspectos, pero creo que en eso hay todavía mucho trabajo por hacer, ¿no? Sí, mira, en mi opinión, sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, de que por un lado, que la ciencia de la psicología es una ciencia que está al servicio de la mejora del bienestar de todos los usuarios, en este caso de los músicos, y los psicólogos no tienen la patente, pero por un lado sí, sí veo un cierto riesgo en que en una formación inadecuada o en una aplicación inadecuada. Todos necesitamos supervisores, hasta los propios psicólogos necesitamos compartir los casos que estamos llevando porque tenemos nuestras dudas y, por tanto, la aplicación de determinados procedimientos en psicología está bien que de alguna manera puedan estar supervisados. Eso por un lado. Porque una mala utilización de algunos recursos pues, puede hacer un flaco favor tanto a la ciencia como al sujeto. Eso por un lado. Por otro lado, la realidad con que yo me encuentro, que también estoy muy de acuerdo con lo que está comentando Elsa, en trasladar al profesorado. Estoy totalmente de acuerdo por lo que voy a relatar a continuación. La realidad que yo me encuentro es que algunos alumnos que me llegan al servicio de atención psicológica al alumnado demandando una atención por un malestar psicológico en determinadas áreas personales y que trasciende, o musicales que trascienden y que saltan a la parte personal, tienen parte de su origen en una metodología, por decirlo así, del profesorado, por una concepción metodológica del profesorado. Lo decía la propia Elsa en ese artículo tan bonito y en esa analogía de que si en una supuesta máquina del tiempo tú estás dando a un alumno una clase de piano en el principio del siglo XIX y ahora te vas a encontrar que las diferencias van a ser mínimas en algunos casos. Es cierto que ahora el profesorado está mucho mejor formado y que sí que va incorporando paulatinamente algunas herramientas y sobre todo una flexibilidad y permeabilidad a ese cambio de paradigma que se ha mantenido casi inamovible en 200 años. Pero claro, cuando tú te encuentras con
que la causa o parte de las causas del malestar del alumnado se encuentra en la metodología docente y cómo entras al... ¿Cómo soluciona ese problema? Lo único que no hay solución posible en ese caso. Lo que hay es un parche o es parchear, porque si el profesorado no se plantea su propia o se cuestiona su propia metodología y su flexibilidad para introducir las aportaciones que la ciencia nos pone encima de la mesa sobre cómo se puede mejorar la eficiencia en la práctica instrumental, la eficiencia en el estudio, la eficiencia en la metodología. Si el docente no tiene esa apertura, pues difícilmente podemos darle una solución completa. Entonces, la realidad que yo me encuentro es que parte de la buena voluntad del profesorado en formarse en este tipo de cuestiones. Otro de los aspectos que yo me he encontrado ha sido el que tiene relación un poco con el miedo de que yo llevo 20 años dando clase y llevo 20 años dando clase de la misma manera. Me da miedo el incorporar conocimientos que me hagan replantear toda mi metodología y que me supongan un esfuerzo que no voy a saber quizá cómo llevar a cabo de forma eficiente, etcétera. Y entre ese miedo y esa reticencia de parte del profesorado, quizás los más mayores, los que llevan más años, o quizá no tengo datos fiables, pero sí que puedo constatar que hay una cierta reticencia, un freno, una limitación a esa incorporación del profesorado necesaria, porque al final son los que están trabajando con el alumno en primera línea. Parte de eso, parte de que muchos no están dispuestos. Me va a venir a decirme a mí cómo tengo que dar las clases después de 20 años que llevo enseñando, y se lo toman como una especie de intromisión en su ámbito docente. Absolutamente. Y aprovecho para conectar lo que comentas, Paco, que me parece súper interesante, con la pregunta que haces aquí en el chat de cómo sugerís formar en herramientas psicológicas al profesorado de conservatorios. Y yo precisamente iba a decir esto, porque es un terreno súper necesario, pero súper delicado. Precisamente porque sabemos, los que estamos dentro, que efectivamente existen las reticencias que comenta Paco. Entonces, claro, yo, desde mi punto de vista, propondría un programa de intervención con todas las letras a nivel psicológico, a nivel de centro, pero que se llevara a cabo por un equipo de profesores que fueran suficientemente representativos del centro y con una cierta sensibilidad mínima, podríamos decir, del claustro para que esto se lleve a cabo. Porque si no existe esta cierta sensibilidad, es una inversión de recursos un poco, yo diría, arriesgada. En cualquier caso, yo opino que el primer paso, y confirmo 100% lo que Juan Ignacio Pozo, Amalia, Guadalupe en sus libros dicen. El primer paso es modificar las teorías implícitas de los profesores. Y entonces la primera sesión es reunirse con ellos con toda la apertura y con toda la cordialidad, sin ningún tipo de emblemas ni banderas de nada, sino con la única intención de compartir ideas y experiencias con ellos sin ningún tipo de superioridad moral de ningún tipo, y poner las cartas encima de la mesa, en línea con lo que decía la narrativa que sabemos que existe del talento y de tal. Entonces, ya sabemos lo que nos vamos a encontrar y eso es una ventaja. Sabemos lo que nos vamos a encontrar. Sabemos que nos van a decir que el músico nace y que tal. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es respetar esa opinión. Aquí nadie va a obligar a nadie a que piense de una manera distinta, pero lo que creo que no pueden hacer es enarbolar ellos esa bandera de la ciencia. Y lo que tenemos que ver es la manera en la que nosotros les podemos hacer llegar el hecho de que la ciencia eso hace muchas décadas que lo ha dejado atrás con ejemplos reales.
que ellos sigan pensando lo que van a seguir pensando, porque si no quieren cambiar, ahí hay un bloqueo que eso nosotros en un programa, por muy intensivo que sea, va a ser difícil cambiar. Pero sí que haya un interés mutuo, sobre todo de nuestra parte, por intentar alcanzarlos a ellos. Si en el momento en que ellos perciban cualquier tipo de rechazo, va a ser imposible cualquier intervención. Entonces, creo que el primer paso es no modificar, yo no diría modificar, yo diría compartir esas ideas de base que sabemos que están ahí y que si no hay una mínima, una actualización, diría yo, en una metáfora informática, si no introducimos una mínima actualización en ese software, los pasos que van a venir después van a ser irrelevantes. Yo, en relación a este tema de cómo formar a los profesionales, a los profesores en psicología de la música para que puedan utilizar las herramientas, estoy básicamente de acuerdo en algunas cosas que está diciendo Basilio, pero lo está presentando con una forma muy de enfrentamiento. Yo creo que es que hay como 3 contextos mediante los que se puede actuar, 4 contextos mediante los que se puede actuar. Uno es desde dentro, imponiendo o generando este tipo de debates, de ofrecimientos. Hay otro contexto en el que se puede ir trabajando, que es el institucional, el organizativo, el de las consejerías, que es ofreciendo formación, no sé, como Paco has hecho tú también ahora, está haciendo un curso para profesores sobre psicología de la música. Bueno, pues seguramente se pueden ofrecer ese tipo de cosas para que quienes quieran vayan a esos cursos, ¿no? Esa es otra forma de hacerlo, ofreciéndolo desde fuera. Y hay una cosa que es el modelado, y es presentar ejemplos de modelos de músicos, de profesores que se han formado y que están teniendo éxito en su trabajo. O sea, yo creo que una forma también de abordar al personal de los conservatorios es presentar modelos. Mira, esta persona asistió a un curso del Centro de Profesores sobre Psicología y Música y mira cómo ha cambiado, cómo ha mejorado no sé quién. Este alumno que tenía problemas, cómo lo ha llevado mejor, cómo está mejorando la práctica o el esfuerzo. Presentar modelos, yo creo que es otra cosa que también es un recurso que tenemos que tener. Y ya hay mucha gente en los conservatorios que se ha formado en psicología y música y que tiene interés, y esos hay que empezar a presentarlos como modelo. O sea, hay que presentar como modelo pues a Basilio, decir, mira, aquí tenemos uno que se ha formado en psicología, es que es músico y le interesaba tanto que además ha hecho psicólogo. O no sé, no sería un ejemplo bueno ponerte a ti que tienen los 2 papeles, pero sí otros profesores de tu ámbito que se han formado. Mucha gente se ha formado en el máster de Psicología y Música de la UNED. Toda esta gente ha adquirido recursos y herramientas que seguramente están poniendo en marcha en su trabajo. Y esa gente hay que presentarla como modelo. Hay que ofrecer a la gente un espejo para que vean a dónde pueden llegar si se forman aquí. Hay muchas vías, no solamente hay una que es desde dentro, sino que hay muchas y hay que tenerlas en cuenta. Las de modelo, las de énfasis desde las instituciones, y luego otra muy importante, que era la cuarta que se me ha olvidado, que es desde dentro de la formación del profesor. O sea, incluir en la formación del profesor de música una asignatura que sea psicología. Yo no sé a quién le corresponderá, pero a lo mejor el colectivo de psicólogos de psicología de la música que se haga y que tenga peso en el colegio puede empezar. O sea, son cosas muy a largo plazo. Desde luego, ninguna de ellas va a acabar en práctica cuando acabe este congreso. Nos quedan 10 años, calculo yo, para que ya no sea una pregunta interesante decir, ¿es necesaria la psicología en los conservatorios? Dentro de 10 años, esa pregunta ya no será interesante y nos chocará y nos reiremos. Es decir, fíjate tú, en 2023 nos preguntábamos esto. Pues hay que ser optimista y yo creo que estamos avanzando mucho. Fijaros hace 10 años atrás, lo que ha cambiado la cosa de hace 10 años ahora. Pues dentro de 10, esto es logarítmico, dentro de 10 nos va a hacer risa esta charla que estamos teniendo porque nos va a parecer como arqueología.
nos va a parecer como arqueología de la formación de los músicos. Pero hay que seguir trabajando. Esto no quiere decir que nos tengamos que dormir en los laureles esperando que la cosa evolucione. Hay que actuar en todos los sentidos. Los psicólogos que estáis en los conservatorios, los psicólogos que trabajamos en esto en la universidad, las asociaciones, el colegio, los interesados, los padres. Hay que hablar con los padres, hay que incluir a los padres también en esto, que demanden eso. Hay muchos ámbitos. Ha quedado grabado, Andrés, que en el 2033... En el 2033 hablaremos. Margarita quería hablar. Gracias. Yo no sé si en el 2033 seguiré aquí, pero espero que sí. Pero ojalá sea cierto lo que dice Andrés. Hay dos cuestiones que me gustaría que, ya que vosotros sois expertos en el tema, que me comentarais o me sacarais de dudas. Estamos hablando de conservatorios, pero sospecho que estamos hablando de conservatorios de grado profesional, fundamentalmente. ¿Qué pasa con esas escuelas de música, con esos conservatorios de grado elemental? Fijaos, los profesores nos vamos a tener que... Bueno, hemos tenido que cambiar ya hace bastante tiempo de identidad. No solo somos profesores, tenemos que ser, además, ahora mismo casi psicólogos, y si estamos hablando de niños pequeños, a lo mejor también pediatras. Digo esto, ¿cómo abordar la psicología en los centros educativos de música con los niños más pequeños, donde también sería necesaria precisamente la implementación de ayuda psicológica? Estamos hablando de dos tipos de ayuda psicológica diferente para los conservatorios, digamos, con los niños de temprana edad, que para los conservatorios con adolescentes preprofesionales. Pues mira, yo te podría decir de la experiencia de haber trabajado muchos años, más de 15 años 15 años en conservatorios elementales, y ahora que trabajo en conservatorios profesionales y estoy en este servicio de atención psicológica al alumnado, es que es determinante o tiene mucha importancia el cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, cómo se gestiona, cómo se lleva a cabo el aprendizaje, la relación con el instrumento, el vínculo que se establece en esos primeros años, en esos primeros estadios tan emocionales que empiezan los niños con 8 años, 8 o 9 años, en donde no tienen la imagen o la imagen corporal que luego van a desarrollar en la adolescencia de sí mismos en el escenario, y en donde el error ni el fallo está encriptado ahí, metido como algo a evitar a toda costa, sino que te muestran de forma natural lo que les sale. Mira cómo me sale, independientemente de si me he equivocado más, si la espontaneidad y la relación con la parte lúdica, con la parte afectiva, con el mundo afectivo. Eso es lo que caracteriza el grado elemental. En función de cómo se desarrollan esas primeras experiencias, tanto con el instrumento, con el profesor, con el escenario, luego en el grado profesional nos vamos a encontrar algunos problemas que vamos a tener que solucionar, y cuando haces una retrospectiva te das cuenta cómo han sido sus audiciones, cómo fue el descubrimiento de la música. Es una cosa que yo pregunto también al alumnado, a los estudiantes y a los profesores también. ¿Cómo fue el descubrimiento de la música? ¿Cómo fue la primera fascinación? ¿Algo que te cautivó? ¿Algo que escuchaste? ¿Algo que viste que te producía una fascinación? El placer de escuchar una canción, o de que ya te sale una canción y eres tú el artífice. Eso es, hasta estamos hablando de la motivación intrínseca, la motivación primaria. Pues en función de cómo se gesta todas esas relaciones en el grado elemental, luego nos vamos a encontrar una tipología de alumno, teniendo también en cuenta las variables biológicas o de personalidad, por supuesto, y los rasgos que están ahí también y que se van desarrollando. Y teniendo también en cuenta lo que decía Andrés de los padres, la educación ambiental. Bueno, eso también es lo que hablaba, las 3 vulnerabilidades que hablaba Diane Kenny, de la vulnerabilidad biológica, de la vulnerabilidad psicológica y los procesos de condicionamiento.
que son los que se dan en esta enseñanza. Pues en función de cómo se desarrollan esos 4 años, nos vamos a encontrar una tipología de alumno que va a necesitar en mayor o menor medida intervención psicológica. Eso es lo que yo te puedo decir. Desde mi punto de vista, el grado más que aplicar la psicología en el grado elemental, yo ahí sí que hay que contar absolutamente con el profesorado y crear en el alumno un vínculo afectivo saludable con la música, con el instrumento, con el espacio de compartir la música, con ese regalo que se hace cuando tú le preguntas al alumno ¿para qué sales al escenario? ¿Qué es para ti salir al escenario? Y algunos te dicen, yo es que toco para no equivocarme, o toco para contentar a mi profesor, o para contentar a mis padres. Y el hecho de compartir, el hecho de compartir algo que es fruto de tu esfuerzo y que por tanto vale tanto en un arte que es efímero, que se esfuma en el momento en el que lo hace y que por tanto que por eso tiene tanto valor. Pues esa es mi visión, la psicología del gusto, la psicología de lo afectivo, la psicología del placer, la psicología del vínculo en el grado elemental, para que en el grado profesional no tengamos otro tipo de problemas. Yo quisiera comentar que acá en México, en el conservatorio, tenemos planes recibimos a los niños desde los 2 años. Entonces tenemos formación musical de los chiquititos desde los 2 años y nos da la oportunidad de ver como todo el crecimiento. Ya nada más para finalizar mi participación, porque ya se nos acaba el tiempo, yo quiero decir que tenemos 2 grandes retos como psicólogos de la música. Uno es generar la formación adecuada para músicos y que esto implique el conocimiento de las etapas del desarrollo humano, en el que a un chiquito, que a un adolescente o que a un adulto, no nada más en el grado profesional, sino en todas sus etapas, ¿no? Y que sepamos decirles hasta qué punto como psicoterapeutas, cuando ya hay una situación, pues sí, más traumática o de un trastorno. Y otro de los retos es proponer actividades en los conservatorios o en las diferentes instituciones, conocen lo que podemos o lo que sabemos hacer. Entonces, por un lado es formar, que es lo que estamos haciendo en la Asociación Mexicana de Psicología de la Música, y por otro lado, proponer actividades en los centros. Esto para mí es muy importante. Bueno, pues muchas gracias, Claudia. Yo recojo el testigo de Margarita. Fíjate, yo voy a ir un paso más allá, creo que Paco y que tú misma, porque cuando habéis puesto encima de la mesa el tema de los conservatorios elementales, parece como que la labor de los psicólogos, o que digamos que la supervisión, entre comillas, debería empezar ahí, pero no es exactamente así si nos ponemos muy rigurosos. Fijaos, en el conservatorio no, en el Colegio de Psicólogos, aquí en Valencia, estamos haciendo una revisión de lo que es la legislación vigente que hay en relación de los equipos de orientación con los centros educativos en general. Y claro, se descubren cosas muy curiosas cuando uno lee a fondo el tema legislativo. Por ejemplo, os pongo encima de la mesa que hay una directiva en la que se detalla las condiciones que tiene que tener una prueba de selección, una prueba de acceso a las enseñanzas oficiales de idiomas. Para personas que tengan unas necesidades educativas especiales. Y claro, cuando uno está leyendo eso se pregunta, ¿no habría que adaptar la prueba de selección en los conservatorios? ¿Por qué no existe una directiva específica que contemple una adaptación? ¿O es que no nos interesa adaptar las pruebas? Claro, son preguntas que a uno le surgen, ya os digo, leyendo la legislación. Cuando se lee la legislación de equipos de orientación, en primaria, secundaria, formación profesional, como aquí la obligatoria no empieza a los 2 años que decía Claudia, claro, nosotros ahí nos perdemos una fase muy importante, puesto que la evaluación inicial psicológica
no comienza cuando empiezan los estudios, sino que rigurosamente hablando, una evaluación psicológica inicial debería ser previa a la escolarización. Y uno se pregunta, ¿quién hace esta evaluación? ¿No está contemplada en las artísticas? ¿Por qué no se contempla en las artísticas? Entonces, os vengo a decir que leer la legislación es muy bonito y uno lo lee y se queda maravillado, ¿no?, de la cantidad de recursos, de ideas que ahí aparecen y que las tenemos planteadas y que a lo mejor también tenemos que invertir un poquito de tiempo en sacar partido a esto para realmente poner de manifiesto que, bueno, hay una serie de cosas que hay que regularizar en línea con todo lo que estamos hablando. Sí, me gustaría añadir una cosa. ¿Conocéis? Porque algunos de vosotros creo que deis clase en conservatorios también, ¿verdad, Paco? Sí, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con el tema del tutor? Aparece como una figura central dentro de todas las programaciones, dentro de la ley, pero es que está vacía de contenido la labor de tutor. Y mi pregunta es, ¿no será que han querido de alguna manera contemplar esa ayuda psicológica mediante la figura del tutor, solo que sin dar las herramientas adecuadas al profesorado que es tutor para llevar a cabo esa tutorización? ¿No creéis? ¿O qué opináis? Absolutamente. Sí, sí. Absolutamente, bueno, la acción tutorial entra todo. Entra, Margarita, hasta incluso el primer nivel de detección de violencia escolar. Que claro, cuando uno lee eso, dice, bueno, ¿qué poder tiene realmente un tutor? Eso es. Un tutor entendido como profesor del instrumento, que es lo que... Pero es que incluso, si queriendo ser positivos, como decíais algunos de vosotros, sí que es verdad que la realidad cambia en este sentido, puesto que como ya se está empezando a poner de manifiesto, y ya lo introduzco como, digamos, nota al pie, el tema de la violencia, como digamos que los episodios de violencia en los conservatorios tienen que ver precisamente entre el profesor tutor y el alumno, ya hay centros en los que el tutor no es el profesor de instrumento. ¿Esto lo sabíais? Yo lo he descubierto hace poco. Pero precisamente a raíz de esta problemática que está surgiendo con la violencia. La SMUC, desde hace no mucho tiempo, ha cambiado este sistema. De manera que el tutor del alumno ya no solo no es el profesor de instrumento, sino que ya se encarga la organización del centro de asignarle una persona, digamos, independiente, precisamente para preservar esa neutralidad, ¿no?, esa objetividad, entre comillas, ante cualquier tipo de problemática. Sí, pero no sé si es mejor o peor, porque al final queda en manos de una persona que no le conoce de nada. No sé qué es mejor y que tampoco tiene formación. O sea, aquí de lo que estamos hablando es de que ni el tutor, ni uno ni otro, tiene educación para poder orientar y asesorar a un alumno que tiene problemas. Absolutamente. Con lo cual, ¿para qué sirve el tutor? Pregunto, ¿no? Bueno, yo creo que es una manera de curarse en salud de la administración, asignando una serie de funciones que le sobrepasan. Por eso siempre decimos que el psicólogo orientador está para asesorar, por supuesto, que a familias, y Andrés lo ha puesto encima de la mesa, que es un filón que no explotamos suficiente, por supuesto que al alumnado, que es el que sufre ahí en primera fila, pero es que el profesor lo sigue sufriendo igualmente en primera fila que los alumnos. Y si no, ahí está el síndrome de burnout, que también dejo encima de la mesa con sus efectos a largo plazo que mucha gente subestima. Bueno, no sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta. Fabio, Juan, Miquel, Miren, Juan, no sé, Lucía. Perdonadme que no se me ve la cámara, que no he podido resolver el problema de la cámara. No te preocupes. Creo que me escucháis perfectamente. Perfectamente. Yo sí que estoy desde una escuela de música y ahí sí que creo que es una problema muy diferente a los conservatorios superiores o los conservatorios profesionales. La exigencia o el amor hacia la música, el propio objetivo de las enseñanzas musicales que tenemos en las escuelas de música, no profesionalizadora y adaptándonos mucho a los distintos ritmos, creo que puede que generen menos problemas. De todas formas, a mí hay una cosa que sí me preocupa mucho, es que en la mayoría de los centros, tanto conservatorios como escuelas de música,
el profesor que va a impartir nuestras clases, el docente que va a impartir, al final es un intérprete que no ha tenido ninguna formación en pedagogía. Y creo que parte de pedagogía, pues hay partes de psicología, hay cosas que tienen que de alguna manera complementarse. Y ese es un drama que tenemos, yo creo que a nivel estatal, que de alguna manera se accede a la función docente sin tener herramientas suficientes de, no solamente de programación, sino todo el tema de tutoría y todo este tema que estáis comentando, y que creo que es un mal endémico que no se está solucionando. Y no soy tan positivo como Elsa, que poco a poco vamos a más, sino que de alguna manera creo que la situación, si hacemos un análisis de los conservatorios superiores, cuántos egresados hay de intérpretes y cuántos egresados hay de pedagogía, pues es que estamos hablando, sí existe pedagogía, pero en Musikene hay 8 o 10 plazas de pedagogía, en la SMUC algo parecido, y de interpretación hay 300 o 400, me refiero. Es una cosa que, y sin embargo, un foco de trabajo laboral donde un músico normalmente va a tener que encontrar su puesto de trabajo, realmente la empleabilidad en gran parte es la docencia. Entonces estamos haciendo que gente que no está preparada o que no quería, si tiene buena fe, pues posiblemente se formará la experiencia, si es buena persona, pues ayudará que aprenda ciertas cuestiones, pero sin tener unas herramientas previas. Pero es que es un problema muy importante que tenemos en este país y que, bueno, que no sé realmente cuándo se resolverá, porque tampoco resolvía el máster en pedagogía obligatorio para los conservatorios profesionales, cuando en elementales o en escuelas de música pues hace falta más herramientas pedagógicas, psicológicas para poder tratar a todo el alumnado. Tenemos en cuenta, en escuelas de música tenemos a gente jubilada, a gente de 80 años, gente parados. Tenemos una situación donde realmente el intérprete de música que ha estado buscando la excelencia, ese paradigma divino de la interpretación maravillosa, fantástica, pues ese no tiene ningún tipo de herramientas para poder afrontar su trabajo de realidad, que va a ser enfrentarse a ayudar a unas personas, no importa qué edades, a evolucionar y a aprender y ayudarles en ese proceso de aprendizaje de la música que han elegido. Pues Miquel, has definido perfectamente el camino hacia el burnout que acababa de poner encima de la mesa. Y es una problemática muy grave, como tú comentas. Yo te puedo decir que las administraciones son bastante conscientes de esto. Pero ¿sabes cuál es el problema de la mayoría de nuestras problemáticas estas? Que representamos un porcentaje muy pequeño en cuanto a la educación en global. Entonces los políticos se encargan de, como manda su propio interés, de la mayoría. Ellos son conscientes de que nosotros tenemos una serie de lagunas y de cuestiones que no están nada claras, pero no quieren, no les interesa, no les compensa atendernos. Si mezclas eso con un colectivo en el que una parte todavía importante pues no tiene mucho interés en la investigación ni ve que realmente todos estos avances pues, puedan ayudar a la realidad, a la práctica del día a día, pues complica todavía más la situación. Pero ahí estamos y ahí es nuestra misión de poner de manifiesto todas estas dificultades, todas estas situaciones que son muy urgentes para alumnado, para profesorado, para familias, y que tenemos que crear caminos y vías para poder ir solucionando y abriendo caminos, ¿no? Como decía Andrés al principio. Solo hay que votar a los partidos políticos que en su programa ponen que va a haber psicología de la música en los conservatorios y en las escuelas de música, que tienen menos presión, como decía Miguel, pero también se beneficiarían, porque los psicólogos no solamente, la psicología no solamente está destinada a evitar los problemas, sino a favorecer el bienestar, el disfrute y esas cosas. En las escuelas de música hay menos presión, hay menos sufrimiento,
pero también estaría bien. Hay que votar solo a esos políticos. La Andrés, estamos huérfanos. La asociación debería Ningún partido que lo lleve. mandar un signo circular a todos los socios, los conservatorios, a todos los padres. O sea, sí, ya está arreglado. Andrés, es un colofón estupendo para este panel. ¿Queréis despediros los demás, Basilio? Nada, yo agradeceros la oportunidad que nos habéis dado y bueno, nada, manifestaros nuestra ilusión por la celebración del evento. Enhorabuena. ¿Paco? Sí, igualmente, muchísimas gracias de nuevo a Elsa, a los organizadores del Congreso, científicos y al comité científico, comité organizador, a los compañeros, a Andrés, a Claudia, a Basilio, bueno, y los que estáis aquí y los que nos verán en diferido, que ha sido un placer y un honor estar participar en el Congreso. Un beso, Elsa, un beso, Margarita. Claudia, Un beso, Un Claudia. abrazo. Gracias. Claudia, ¿quieres despedirte? Gracias, gracias nada más. Excelente organización y felicidades por este gran proyecto. Un Ha abrazo. sido un abrazo a un todos. panel sumamente interesante. Muchísimas gracias a todos por haber participado.